Pues bien, ahora vamos a ver lo que es localización de puntos en el plano cartesiano. El propósito es mostrar de manera clara y sencilla las reglas para localizar puntos en el plano cartesiano, así como generar los pares ordenados a través de ejemplos cotidianos que permite ver rápidamente la aplicación del sistema rectangular. Bien, localizar puntos en el plano cartesiano es muy similar a ubicar una dirección en una ciudad. Veamos la analogía entre el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, organizada en base a los puntos cardinales, y el plano cartesiano. Una analogía quiere decir una comparación, una similitud. O sea, si tú has tenido que buscar una dirección en un pueblo, en una ciudad, pues, y que ésta esté ordenada cardinalmente, es decir, en base a este, oeste, norte o sur, pues es muy similar lo que se hace en un plano cartesiano. Vamos a ver la analogía. Aquí presentamos en el extremo izquierdo la red reticular de calles que representan el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La línea roja horizontal sería la avenida central, pues ahí lo marcamos, dice avenida central, en tanto que la línea roja vertical representa la calle central. O sea que en donde se cortan estas dos líneas rojas es el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ahí es el mero centro de la ciudad. Y te das cuenta, en la parte de arriba dice calles lado oriente, y viene la primera, segunda, después de la calle central, primera, segunda, tercera, hasta la 10ª oriente. Y hacia el lado izquierdo está el lado poniente, primera, segunda, tercera, hasta la 9ª poniente, lo tenemos marcado acá. Por otro lado, la avenida central, hacia arriba está la primera norte, segunda norte, tercera norte, cuarta norte, etc. Hasta ahí lo representamos hasta la 9ª norte. Y hacia el sur tenemos primera sur, segunda sur, tercera sur, también hasta la 10ª sur. Ok. Si yo tengo un punto, aquí ven que te marqué un punto en azul, en la red reticular de calles, ¿sí? ¿Cuál sería la dirección de ese punto? ¿Sí? Ahí lo marcamos con una flecha. Entonces nos tenemos que fijar a partir del centro, a partir de donde se cortan las dos líneas rojas, cuántas cuadras estamos hacia el oriente. Y checamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadras. Y arriba ves que ahí está marcada, es la sexta, ¿no? Sexta calle oriente, ¿sí? Pero a partir de la avenida central estamos 1, 2, 3 cuadras hacia el norte. Entonces este punto azul tendría una dirección, sería sexta calle oriente y tercera avenida norte. Ese es como lo ponemos ahí, sexta calle oriente y tercera avenida norte. ¿Te das cuenta? Así se localiza una dirección en una ciudad. Ahora aquí tenemos un plano cartesiano al lado derecho. Vamos a suponer que la línea horizontal pues representa la avenida central y la línea vertical, que es el eje Y, representa la calle central. Entonces, ¿cómo localizaría un punto como el que está en azul aquí en las calles? Pues fueron 6 calles hacia el oriente. Entonces, a partir del centro, es decir, donde se corta el eje X con el eje Y, ves que ahí marca el 0, nos desplazamos 6 unidades hacia la derecha, porque fue 6 hacia el oriente, y luego 3 hacia el norte, 3 hacia arriba. Y ahí está, ahí aparece un punto, pero en el plano cartesiano no le vamos a poner sexta calle oriente y tercera avenida norte, sino tiene sus reglas. En este caso lo que vamos a poner es hacia dónde está apuntando este punto. Verticalmente apunta hacia el 6 y horizontalmente apunta hacia el 3. Y le vamos a poner aquí, te das cuenta, está apuntando verticalmente hacia el 6. Ahí te puse una línea roja y está hacia el 3. Y a esto le vamos a llamar el punto A. Y le vamos a poner matemáticamente 6,3. El 6, ¿de dónde lo sacamos? Porque apuntó al 6 en el eje X, verticalmente, si te das cuenta. Y horizontalmente apuntó al eje Y en el 3. Por eso el punto A tiene coordenadas 6,3. ¿Sí? Entonces, ese es un par ordenado. ¿Por qué se le llama par ordenado? Par porque son dos. Como dices, tengo un par de zapatos, ¿sí? Entonces son dos. ¿Sí? Ordenado porque siempre va a ir primero el valor en X y después el valor en Y. Por eso se le llama par ordenado. Pero si te das cuenta, es equivalente
a ubicar una dirección en una ciudad. Ahora veamos otro punto acá en el array reticular de calles. Tenemos otro punto azul. En el tercer cuadrante le llamaríamos. Si te das cuenta, este punto azul, si lo vemos hacia arriba, apunta a la quinta calle del lado poniente, quinta poniente. Pero ahora no está hacia el norte, sino está hacia el sur de la línea roja horizontal. Y aquí en el lateral lo podemos ver que es la cuarta sur. Entonces, ese punto tiene una dirección quinta poniente y cuarta avenida sur, ¿sí? Pero también lo podemos hacer en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, si tenemos quinta poniente, tenemos que a partir del 0 venirnos hacia el lado negativo. Si te das cuenta, el plano cartesiano, en el centro tiene el 0. Hacia la derecha son positivos las X y negativos a la izquierda también las X. Hacia arriba las Y son positivas y hacia abajo son negativas. Pero como el primer número es X, entonces va a ser quinta, bueno, me voy hasta el menos 5 en el eje X. Y luego cuarta sur, entonces debo descender 4 cuadras. A partir de donde estoy menos 5, bajo 4 cuadras y me voy a quedar en el menos 4. Entonces ahí estaría el punto. Menos 5, que es donde apunta hacia el X, y menos 4. Este le pongo el punto B, menos 5, menos 4. ¿Por qué menos 5? Porque está apuntando al menos 5 en el X verticalmente y horizontalmente está apuntando al menos 4 en Y. Tengo otro punto aquí en la red reticular de calles. ¿Te das cuenta? Este otro punto azul está en el segundo cuadrante, pero apunta a la cuarta calle poniente y a la sexta norte. Entonces, su dirección es cuarta poniente y sexta avenida norte. En el plano cartesiano, si tenemos cuarta, 4 hacia el lado negativo sería menos 4 y 6 hacia el lado positivo porque es norte. Entonces el punto ahí está. Si te das cuenta, ese punto azul está apuntando perfectamente al menos 4 y al 6. Y le llamo el punto C menos 4,6. Y ahí ya queda ubicado. Tengo otro punto azul ahora en el cuarto cuadrante, si te das cuenta, está apuntando, ¿sí?, hacia el lado oriente en la octava. Octava oriente y sexta sur. Entonces esa es su dirección, octava oriente y sexta sur. En el plano cartesiano, la octava oriente pues, estaría hacia el lado positivo en el número 8 y hacia el lado sur 6 cuadras, hasta apuntando al menos 6, así como está ahí el punto. Y ya le ponemos que ese es el punto de 8, menos 6. Si te das cuenta, o sea, ubicar un punto en el plano cartesiano es como ubicarte en una dirección en una ciudad. ¿Sí? En una ciudad van primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿no? Hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el sur o hacia el norte. Aquí lo que manda son los ejes en el plano cartesiano. El eje X siempre va a ser horizontal, el eje Y siempre va a ser vertical. Y se forman pares ordenados, o sea, dos valores. El primero corresponde a la X y el segundo corresponde a la Y. ¿Ok? Dice, en el siguiente plano cartesiano se encuentran localizados gráficamente varios puntos. Anotemos sus coordenadas respectivas en forma de pares ordenados. Ahora estamos el efecto al revés. Ahora ya tenemos los puntos en el plano cartesiano y le vamos a poner sus coordenadas. Aquí ya hay dos ya puestas. Por ejemplo, el A dice 5,5. Si te das cuenta, ese punto A está apuntando al 5 en X y al 5 en Y, pero sus coordenadas son 5,5. Pero el J, si te das cuenta, dice 7, menos 4, porque apunta verticalmente al 7 en el X y horizontalmente al menos 4 en Y. Pero ahora veamos el que está en el primer cuadrante, el de la derecha, el que está más alejado, ¿sí? Ese le vamos a llamar punto B. ¿Hacia dónde está apuntando en el eje X? Hacia el 9. Y el eje Y en el 2. Entonces ese sería 9, menos 2. Y esas serían sus coordenadas de ese punto. Ahora vamos a agarrar el siguiente punto que está a la izquierda, de donde tenemos en el primer cuadrante, el punto que está sobre el eje Y, en el 3. ¿Hacia dónde está apuntando en X? A 0. Y Y pues está en el 3. Entonces este punto C va a ser coordenada 0,3. 0 porque apunta a 0 en X y 3 porque está en el 3 en el Y. Ahora nos vamos al otro punto que está en el segundo cuadrante a la izquierda. Continuamos yéndonos a la izquierda.
Y tenemos otro punto que apunta al menos 4 en X y al 1 en Y. Ese punto le vamos a llamar D y es menos 4,1. ¿Te das cuenta? Siempre vamos a poner primero el valor en X y el segundo valor hacia donde apunta en Y. Ahora nos vamos, el otro punto está en el eje. Si te dices menos 8, pero a la Y está en 0. Entonces este punto E sería menos 8,0. Ahora el que vale 0 es la Y. La X vale menos 8. El punto C, si te diste cuenta, la X valía 0 y la Y valía 3. Bien, ahora continuamos con el punto que está casi en la esquina superior izquierda, ¿sí?, del plano. Ese está apuntando hacia el menos 9 en X y hacia el 4 en Y. Va a ser el punto F, menos 9,4. Luego nos pasamos al tercer cuadrante, si nos damos cuenta el cuadrante de abajo, y está apuntando el primer punto más a la izquierda, está apuntando hacia el menos 6 y hacia al menos 6 en X y al menos 4 en Y. Entonces va a ser el punto G menos 6, menos 4. El siguiente punto, yéndonos hacia la derecha, está apuntando al menos 2 y al menos 2 en X y al menos 2 en Y. Entonces va a ser el H menos 2,2. Y fíjate cómo es diferente. El otro punto está apuntando al 2, pero positivo, no negativo. Al 2 positivo en X, ¿sí? Y al menos 2 en Y. Entonces ese va a ser el punto I, 2 positivo y menos 2. Y mira, el otro que era menos 2 y menos 2, pues está ubicado en el otro cuadrante. ¿Ok? Y con eso terminamos de poner todas las coordenadas en este punto, ¿sí? ¿Cuál es la regla que seguimos? Dice, si tienes un punto en el plano cartesiano, como los que teníamos ya aquí ubicados, ¿no?, para expresarlo como par ordenado, te recomiendo lo siguiente. 1. Desplázate desde el punto verticalmente hasta tocar el eje X. El valor de dicho eje es el primer valor del par ordenado. Fíjate bien, por ejemplo, el punto B, si me desplazo verticalmente hacia abajo, vale 9, y ese fue el primer valor que le di. El punto C, si me desplazo verticalmente, su primer valor es 0, porque llego acá en la X en 0. El punto D, me desplazo verticalmente y llego al menos 4, por eso es que su primer valor es menos 4, y así sucesivamente. 2, dice, haz lo mismo, pero horizontalmente. El valor del eje Y es el segundo valor del par ordenado. Fíjate, en el caso del B, el punto B, como ya le pusimos que la X vale 9, para saber cuánto vale Y, me desplazo horizontalmente y llego que en el eje Y es 2, por eso es 9,2. En cambio, en el C, ya ni me desplacé, estoy sobre el eje Y, es 3. Pero en el D me desplacé horizontalmente y para llegar al eje Y llego en el 1. Y así sucesivamente. Por eso precisamente es que los pares ordenados se hacen de esta manera. Y luego dice, escribe el par ordenado. Primero debe ir una letra mayúscula. Todas veces que nos pusimos A, B, C, D, siempre debe llevar una letra mayúscula. Después debe ir paréntesis. Primero el valor de X, lo anotas, y luego el valor de Y se separan por una coma. Y cierras el paréntesis. Esa es la forma de escribir correctamente un par ordenado. Bien, ahora dice, se tienen los siguientes pares ordenados. A 5,3, B 8,5, C 7,0, D 0,6, E menos 4,3, F menos 7,5, G menos 5,-4, H menos 3,0, I 0,-4, J 5,-3 y K 6,-7. Localízalos correctamente en el plano cartesiano que se proporciona. Aquí tenemos el plano cartesiano. ¿Cómo voy a localizar el primer punto? El A dice 5,3. Quiere decir que del centro me debo venir horizontalmente hasta donde la X, el eje X marca 5. Y a partir de ahí debo irme verticalmente hacia arriba porque es positivo, 3 cuadritos, ¿sí? Y el punto estaría ahí. Entonces, si te das cuenta, está apuntando al 5 en el eje X y al 3 en el eje Y. Y ese sería el punto A, 5,3. El punto B dice 8,5. Entonces debe apuntar verticalmente al 8. Me ubico acá en el eje X en el 8. Y 5, entonces le desplazo 5 unidades hacia arriba. Y ahí está. Ahí tenemos localizado el puntito.
y eso sería el punto B, 8,5. El punto C dice 7,0, entonces me desplazo sobre el eje X hasta el número 7, y como la lleva al 0, entonces ahí va a estar en el eje. Ahí está el punto C, 7,0. El punto D dice 0,6. Ahora no me desplazo nada en X, quedo en el 0, pero me voy hacia arriba 6 unidades y ahí está. El punto D, que va a ser 0,6. El punto E dice menos 4,3. Entonces me desplazo menos 4 unidades, me voy al lado negativo del eje X, voy del 0 hacia la izquierda, en el menos 4, y luego subo 3 unidades para que quede el punto, apuntando perfectamente verticalmente al menos 4, que es en X, y al 3, que es en Y. Y ese es el punto E, menos 4,3. Ahora el punto F. El punto F dice menos 5, menos 7,5. Entonces me debo desplazar 7 unidades hacia la izquierda hasta llegar al menos 7 y luego 5 unidades hacia arriba. Y ahí está. Y te das cuenta, este punto que acabo de trazar apunta a menos 7 en X y a 5 en Y. Y eso sería el punto F, menos 7,5. El punto G dice menos 5, menos 4. Entonces me ubico en el menos 5 en la X, pero ahora en lugar de ir hacia arriba, me voy a ir hacia abajo porque el segundo valor es negativo, al menos 4. Y entonces ahí está el punto. Menos 5 es el punto que acabo de trazar, está apuntando hacia el menos 5 en el eje X y hacia el 4, hacia el menos 4, perdón, en el eje Y. Entonces el punto G, menos 5,4. El punto H dice menos 3,0. Menos 3 es en el eje X, estoy en el menos 3, y el 0 pues va a quedar sobre el eje X, entonces por eso queda menos 3,0, es el punto H, menos 3,0. El punto I dice 0, menos 4, ahora al revés, la X está en 0, pero la Y está en el menos 4. Entonces se ubica acá, te das cuenta, en el mero eje Y, pero en el lado negativo, en el menos 4. Y ese es el punto I, 0, menos 4. El punto J nos dice que es 5, menos 3. Entonces 5 hacia la derecha y menos 3 hacia abajo. Ahí está. El punto quedó apuntando al 5 en el eje X y al menos 3 en el eje Y. Ese es el J, 5, menos 3. Y finalmente el punto K dice 6, menos 7. Entonces debe apuntar acá en el 6, me ubico en el 6 en el eje X. Y como es menos 7, me desplazo 7 unidades hacia abajo y ahí está el punto. Y este tiene, si te das cuenta, ese punto queda verticalmente apuntando al 6 en el X y al menos 7 en Y. Y entonces es el punto K, 6, menos 7. Y ahí terminamos de localizar todos los puntos que nos dijeron. Ya los localizamos en el plano cartesiano. ¿Cuál fue la regla que se sigue? Dice, cuando se tiene el par ordenado, para ubicarlo en el plano cartesiano se sugiere los siguientes pasos. 1. Ubícate en el eje X en el valor que indica el primer número del par ordenado, tomando en cuenta su signo. Por ejemplo, el punto A, como dice 5, me ubiqué aquí en el eje X 5, tomando en cuenta su signo. ¿Sí? Luego dice, toma el segundo valor del par ordenado, que era 3, en este caso para el B. Dice, de donde estás ubicado, desplázate perpendicularmente, o sea, en forma de cruz, al eje X, las unidades que éste indique, hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo. Al llegar a las unidades indicadas, estará el punto que indica el par ordenado. ¿Okay? Por eso en el B, primero en el A primero nos desplazamos 5 unidades en el eje X, y luego, como dice 3, nos desplazamos positivo 3 unidades hacia arriba, y ahí quedó el punto A. El punto B, si te das cuenta, es 8,5, nos desplazamos hasta el 8 en el eje X positivo, y luego, como el segundo valor dice 5, 5 unidades hacia arriba. ¿Sí? Todo lo que estuvimos haciendo se aplica con esta regla. Dice, ejemplos cotidianos de donde se obtienen pares ordenados y se presentan gráficamente. O sea, a veces uno dice, bueno, ¿y para qué me va a servir saber ubicar pares ordenados en el plano cartesiano? Entonces aquí te vamos a dar una pequeña probadita de dónde se puede aplicar. Y viene de un ejemplo, dice. Un estudiante dispone de 100 pesos para comprar libretas y plumas. Si las primeras cuestan 20 pesos y las segundas 10 pesos, determine. Inciso A, todos los pares ordenados que se pueden formar gastando los 100 pesos.
considerando que las libretas son X y las plumas son Y. Dice, ¿no? Ubica dichos pares ordenados en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer una tablita. Las X representan las libretas. Si el muchacho no compra ninguna libreta, no gasta nada en libretas. ¿Cuánto dinero tiene para comprar plumas? Pues los 100 pesos. Y si cada pluma cuesta 10 pesos, entonces ¿cuántas libretas va a poder comprar? 100 entre 10, pues 10. Entonces puede comprar 10 plumas. Y por lo tanto habría un par ordenado, X, Y, y el par ordenado sería el punto A, 0,10, que quiere decir no compra ninguna libreta y compra 10 plumas. Pero en el otro ya le dimos si compra una libreta, porque ya X vale 1. Si compra una libreta se va a gastar 20 pesos. Le van a quedar 80. De los 100 le van a quedar 80. ¿Sí? Esos 80, ¿cuántas plumas puede comprar? Como cada pluma vale 10 pesos, 80 entre 10 son 8 plumas. Y entonces ya tendría otro par ordenado que sería 1,8. Si compra una libreta, puede comprar 8 plumas. Pero si compra 2 libretas y la X vale 2, entonces se gastaría 40 pesos y le quedarían 60. Y 60 dividido entre 10 que vale la pluma le da para 6 plumas. Y tendríamos el punto C que es 2,6. Si te das cuenta, va aumentando las plumas, pero tiene que ir disminuyendo las libretas, pero se está gastando los mismos 100 pesos. Si compra 3 libretas, ¿sí? Se va a gastar 60 pesos, le van a quedar 40 pesos. 40 entre 10 pesos que vale la pluma, le alcanza para 4 plumas. Y tiene otro par ordenado que serían 3,4. Si compra 4 libretas, se gasta 80 pesos, solo le quedan 20 pesos de los 100 para plumas. Entonces solo le alcanzan para 2 plumas. Y tiene otro par ordenado que es 4,2. Y si compra 5 libretas, de 20 pesos se gastaría los 100 pesos. Entonces ya no le quedaría nada, ya no podría comprar ninguna pluma. Y tendría otro par ordenado que sería 5,0. Ok, con eso entonces resolvimos el inciso A que dice que veamos todos los pares ordenados que se pueden formar. Ahí están. Ahora estos pares ordenados los podemos ubicar en el plano cartesiano. Y aquí ya lo tenemos el plano cartesiano. Las Y representan libretas, plumas, y las X representan libretas. ¿Sí? El primer par ordenado 0,10, ahí está, A 0,10. El segundo par ordenado 1,8. El tercero son 2,6. Luego 3,4, 4,2 y finalmente 5,0. Y fíjate algo importante. Todos quedan sobre una misma línea recta. Si yo trazo una recta, pasa por todos los puntos. ¿Ok? Entonces, ese problema que tienes ahí, lo tienes para un par ordenado, pero ya te está diciendo también que cuántas libretas o cuántas plumas o cuántas combinaciones puedes hacer de ellas gastándote los 100 pesos. ¿Ok? Ahora viene otro ejemplo. Dice, un automóvil viaja a una velocidad constante de 20 metros por segundo durante un tiempo de 8 segundos. La siguiente tabla muestra el comportamiento de la distancia recorrida por el automóvil en función del tiempo y los pares ordenados que se pueden formar. Completa dicha tabla. Ahí está. Si el tiempo es 0, pues no ha recorrido ninguna distancia. Es 0. Y como va a ir tiempo y distancia, entonces 0,0. Pero cuando haya pasado un segundo, habrá recorrido 20 metros. Entonces va a ser 1,20, porque primero va el tiempo y después la distancia. Cuando sean 2 segundos, ya habrá recorrido 40 metros. Entonces el par ordenado va a ser 2,40. Cuando sean 3 segundos, ¿qué distancia habrá recorrido? 60. Entonces tendremos otro par ordenado que es 3,60. Cuando son 4 segundos, habrá recorrido 80 metros y habrá otro par ordenado que es 4,80. Cuando sean 5 segundos, habrá recorrido 100 metros y habrá otro par ordenado que son 5,100. Cuando sean 6 segundos, van a ser 120. Entonces hay otro par ordenado que son 6,120. Cuando sean 7 segundos, habrá recorrido ya 140 metros y habrá otro par ordenado 7,140. Cuando sean 8 segundos, entonces va a ser 160 metros y van a ser 8,160. Entonces aquí ya los tenemos en la gráfica. Si te das cuenta, en el eje X pues son los segundos y en el eje Y es la distancia. Entonces 0,0. El otro 1,20, 2,40, 3,60, 4,80, etcétera, ¿no? Ahí tenemos todos los pares ordenados. Lógicamente las escalas en el eje Y no es la misma que en el eje X, sino sería mucho más vertical, ¿no? ¿Sí?
Pero también, fíjate, lo curioso, todos caen sobre una línea recta. ¿Ok? Y te das cuenta que un ejemplo así de velocidad, o sea, y distancia, lo podemos representar en una tabla, lo podemos representar en la gráfica a través de pares ordenados. Okay. Vamos a pasar a lo que es reforzamiento de aprendizaje. Dice, con la finalidad de que reafirmes tus conocimientos, te invito a realizar las siguientes actividades. Puedes hacerlo en tu cuaderno de hojas cuadriculadas. Y ahí viene. Dice, en el siguiente plano cartesiano hay varios puntos marcados. Anota correctamente el par ordenado que le corresponde a cada punto. Y ahí vienen los puntos y nada más vas a poner los pares ordenados. Dice, dibuja en tu cuaderno un plano cartesiano y ubica correctamente los siguientes pares ordenados. Ahí ya te doy todos los pares ordenados y vas a trazarlo en el plano cartesiano. ¿Sí? 3. Dice, con la finalidad de que veas otras aplicaciones de la locación de puntos en el plano cartesiano, te invito a que resuelvas en forma individual los siguientes problemas. Inciso A. Localiza en un plano cartesiano, anotando las coordenadas cartesianas respectivas, los siguientes mojones correspondientes al plano de un rancho. En un rancho, cada vértice se le llama un mojón, en donde están las medidas, ¿no? El punto A dice 800, menos 500, el punto B, 1400 menos 100, C, 1700, 300, D, 1200, 600, E, menos 200, 300 y F, menos 100, menos 400. Y mediante segmentos de recta, une todos los puntos correspondientes a los mojones para representar la figura geométrica del rancho. Entonces, ubicar planos cartesianos, puntos en el plano cartesiano te va a servir para ver cómo es el plano de un rancho o de un terreno de una ciudad. B. En una empresa lavadora de carros, a uno de sus empleados le pagan un salario diario de 30 pesos, allá uno trabaja. Si él no lava carros, de todos modos le pagan 30 pesos por haberse presentado a trabajar. Más una comisión de 10 pesos por carro lavado. Con la información anterior, completa la siguiente tabla que representa el dinero obtenido en un día cualquiera de trabajo por dicho empleado en función de los carros que lave. Obtén los pares ordenados y localízalos correctamente en el plano cartesiano. Y entonces aquí vas a poner, si no lava ningún carro, que es la X, de todas maneras van a pagar 30 pesos. Y hay un par ordenado de 0,30. Pero si lava 5 carros, 5 por 10 son 50 más 30, 80 pesos. 5,80 y así sucesivamente. Dice, inciso C, en la cafetería de la escuela se venden refrescos a 10 pesos cada uno. El ingreso por ventas obtenido en un día cualquiera de ventas se presenta en la siguiente tabla. Completa dicha tabla y ubica los pares ordenados en un plano cartesiano. Ahí están. Si venden 12 refrescos, ¿cuánto va a ser el ingreso? Si venden 20 refrescos, ¿cuánto va a ser el ingreso? Si para que tengan un ingreso de 280 pesos, ¿cuántos refrescos debe vender? Etcétera. D. Un vehículo avanza a velocidad constante de 60 km por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 1, 4, 7 y 10 horas? Encuentra los pares ordenados tomando en cuenta que el tiempo es la variable independiente y por lo tanto se ubica en el eje horizontal, que es como si fuera la X, y la distancia recorrida en el eje vertical, puesto que es la variable dependiente, y localízalos correctamente en el plano cartesiano. Y finalmente dice, en forma individual traza una red reticular de las calles de una comunidad que tú elijas. Puede ser tu comunidad donde tú vives, puede ser el pueblo de Villaflores o lo que sea, ¿no? Dice, y que presente calles rectas y manzanas cuadradas. Luego, en dicha red, ubica al menos 4 lugares importantes. Puede ser la escuela, tienda comercial, residencia, etcétera, ¿no? Si es la comunidad donde tú vives, ubica tu casa. O sea, en donde tú vives, ubica tu casa, porque es importante. Luego tú decides las calles a las que llamas eje X y Y. Y en base a ello, ubicarás en el plano cartesiano dichos lugares como pares ordenados. Muy bien, espero que te haya quedado claro. Nos vemos el próximo video.